Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy vamos a hablar acerca de las cavidades corporales. Bien, visto desde el punto de vista lateral, desde un plano sagital, el cuerpo humano va a estar conformado por dos grandes cavidades. Lo que vamos a tomar como punto de división va a ser estas estructuras que son específicamente los cuerpos vertebrales de las vértebras que me conforman a la columna vertebral. De manera que la cavidad que me quede por detrás de esos cuerpos vertebrales es la que vamos a denominar cavidad posterior, y la cavidad que esté por delante de esos cuerpos vertebrales es la gran cavidad anterior. Esa cavidad posterior también la podemos conseguir con el nombre de cavidad dorsal, y esa cavidad anterior la podemos conseguir con el nombre de cavidad ventral. Ahora bien, vamos a comenzar hablando de la más corta de las dos, que es la cavidad posterior. Esa cavidad posterior a su vez está subdividida en dos, en una cavidad más superior, que la vamos a denominar cavidad craneal o cavidad encefálica, y una más inferior, que vamos a denominar cavidad raquídea, porque es el raquis, cavidad medular o simplemente cavidad vertebral, de manera que en la literatura podemos encontrarla con cualquiera de esos tres nombres. Vamos a comenzar a hablar de la cavidad craneal. Esa cavidad craneal o cavidad encefálica se llama así porque ella me contiene al encéfalo. Entonces aquí una salvedad es que generalmente las personas tienen como sinónimo encéfalo y cerebro. Y resulta que el cerebro es solamente una porción, se puede decir que es lo que ven aquí de color azul, del encéfalo. El encéfalo son todas las estructuras nerviosas que hay adentro de la gran cavidad craneal. Entonces vea que ese cerebro tiene una prolongación que es lo que se llama tallo del encéfalo o tronco encefálico. Ese tronco encefálico se llama así porque esto simula un árbol y esto simula el tronco de ese árbol. Ahora bien, esa prolongación del encéfalo a través de ese tallo encefálico, su parte más final, es lo que denominamos, que es lo que aquí está en azul celeste, como médula vulvar, bulbo raquídeo. Algunos libros lo conocen como bulbo raquídeo o médula vulvar, o médula oblongada, también la he leído en algunos libros. Esa médula oblongada es la parte final del tallo. Cuando esa médula me pasa por este agujero que ustedes ven aquí, deja de llamarse médula oblongada y comienza a llamarse médula espinal. Entonces este agujero, que va a ser el punto entonces de división entre la gran cavidad craneal y la cavidad raquídea o vertebral, ese agujero se llama agujero magno. Algunos libros lo van a conseguir como agujero mayor o simplemente agujero occipital. ¿Cuál es ese agujero occipital? Bueno, cuando ustedes ven un cráneo en una visión inferior por debajo, el hueco más grande que ustedes vean, ese es el agujero magno, agujero raquídeo. Se le llama también agujero occipital porque él está conformado por todo lo que es el hueso occipital. Entonces, esa cavidad, esas estructuras encefálicas, que es lo que se conocen como encéfalo, vean aquí que están envueltos por una membrana. Esa membrana es la que se conoce como meninges, de manera que esas meninges, que a su vez son tres membranas que nos vienen al caso, es la que me envuelve a todo el encéfalo. Ahora vamos a hablar de la cavidad más inferior, que es la cavidad medular o cavidad vertebral. Recuerden que cuando pasa por este agujero magno es que comenzamos a llamarlo cavidad medular. Esa cavidad medular está protegida por todo lo que es la columna vertebral. Su contenido va a ser nada más y nada menos que una prolongación del sistema nervioso central, que es la propia médula espinal. No la confundan con médula ósea, que eso es otra estructura. Estamos hablando en este caso de médula espinal. Al igual que el encéfalo, la médula espinal va a estar envuelto por las mismas tres meninges. De manera que las meninges son las membranas que me recubren a todo lo que es la cavidad posterior, tanto la craneal como la raquídea, y es la que entonces termina protegiéndome a todas las estructuras que en esa cavidad se encuentran. Vean en esta imagen entonces, toda esta flecha azul está señalando el conducto vertebral, que es la cavidad raquídea o cavidad medular. Vean que está por detrás de los cuerpos de las vértebras de la columna vertebral. De manera que esta cavidad está protegida por toda esa columna vertebral. Vamos a hablar entonces de la cavidad que está por delante de esos cuerpos vertebrales, que es la cavidad anterior. Vista desde una visión lateral y también desde una visión anterior, vamos a ver un músculo clave. Ese músculo clave es el músculo diafragma abdominal. Es muy importante que le den el apellido de abdominal
porque también existe un diafragma urogenital o diafragma pélvico, que van a ver más adelante. Pero este diafragma abdominal es el que me subdivide categóricamente a la cavidad anterior en dos, en una por encima de ella, que vamos a denominar cavidad del tórax o cavidad torácica, y una por debajo de ese diafragma abdominal, que es la gran cavidad abdominopélvica. Vamos entonces a comenzar hablando de la cavidad torácica, que es la más complicada de las dos. Entonces les recuerdo que la cavidad torácica es la que se me encuentra por encima de ese músculo diafragma abdominal. Esa cavidad torácica a su vez está subdividida en tres cavidades cuando la veo de frente en un plano frontal. Va a estar formada por dos cavidades laterales, que son las que denominamos cavidades pleurales. Estas cavidades pleurales me contienen solo y únicamente a los pulmones. Esos pulmones están revestidos, o esa cavidad pleural está revestida por una membrana. Y esa membrana justamente es la pleura parietal. De manera que la pleura parietal es la membrana que me reviste a las cavidades pleurales. Entonces la membrana que me va a terminar protegiendo a los pulmones. Esta que ustedes ven aquí transparentosa, esta es una cavidad pleural, específicamente la izquierda. Esto es el diafragma. Para que tengan una idea, estamos viendo a la persona de lado, le sacamos el hombro con todo el miembro superior, le sacamos toda la parrilla costal izquierda y estamos viendo adentro de la cavidad pleural izquierda porque también sacamos al pulmón. Entonces, esta membrana que me está revistiendo a toda esa cavidad pleural izquierda, esa es la que llamamos pleura parietal. Entonces les comenté en un principio que la cavidad torácica se divide en tres. Bueno, ya tenemos entonces dos de las tres, que son las dos cavidades pleurales, una cavidad pleural derecha y una cavidad pleural izquierda. Entonces me queda un espacio en el centro de esas dos cavidades pleurales. Ese espacio, que aquí lo ven en color azul, es el que nosotros vamos a denominar mediastino o cavidad mediastínica. De manera que el mediastino no es más que el espacio que me queda alojado entre ambas cavidades pleurales. Entonces, en esta visión que estamos viendo aquí, que es lateral, estamos viendo justamente las estructuras que están en el mediastino, porque si se supone que ya sacamos al pulmón, lo que me va a quedar hacia allá, hacia el centro del cuerpo, es el mediastino. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de ese mediastino? Fíjense bien, el límite anterior va a ser justamente el esternón. El límite posterior va a ser la columna vertebral, específicamente la parte dorsal o torácica. Y sus límites laterales van a ser ¿quién? Fácil, ambas cavidades pleurales. Esos van a ser los límites laterales de la cavidad mediastínica. Entonces, ese mediastino se complica un poquito más porque él a su vez se va a subdividir en un mediastino superior y un mediastino inferior. No existe una línea anatómica precisa que yo pueda decir, bueno, de aquí para arriba es mediastino superior y de aquí para abajo es mediastino inferior. Ahí no hay músculo, no hay nada. Lo que toman los anatomistas como referencia es una línea imaginaria que vamos a trazar como en la unión del cuerpo del esternón con el manurio del esternón. En esa articulación que se llama articulación manurio-esternal va a comenzar mi línea. Ahí hay un ángulo que se llama específicamente ángulo de Lewis. Lo vamos a reconocer porque también es el lugar de llegada de esta costilla, que es la segunda costilla. Entonces, a nivel de ese ángulo de Lewis, que es la llegada a la segunda costilla, que es la misma articulación manubrio-esternal, vamos a comenzar a trazar nuestra línea imaginaria. Y esa línea imaginaria va a terminar en la unión de la cuarta con la quinta vértebra dorsal. De manera que de allí para abajo es mediastino inferior y de allí para arriba es mediastino superior. Ahora, vamos a complicar un poquitico más porque ese mediastino anterior tiene, inferior tiene tres subdivisiones. Un mediastino anterior, un mediastino medio que está aquí en amarillo y un mediastino posterior. Entonces, le voy a empezar a explicar primero el medio. El mediastino medio no es más que la parte del mediastino que me contiene al corazón. Y él está envuelto por una membrana. Vean que todo está envuelto por una membrana. Y esa membrana que me protege o que me envuelve al corazón es lo que nosotros denominamos como pericardio. De manera que el mediastino medio es todo lo que está envuelto por el pericardio, bueno, y otras estructuras que ya en otro video les explicaré más detalladamente qué es este mediastino. Entonces, todo lo que me quede posterior al cuerpo del esternón, pero por delante del pericardio, es lo que denominamos mediastino anterior.
y todo lo que me quede posterior a ese pericardio, pero anterior a la columna vertebral, es el mediastino posterior. Entonces ya saben, mediastino anterior por delante del pericardio, mediastino medio, que es el que está envuelto o contenido dentro del pericardio, y el mediastino posterior por detrás del pericardio. Vean en esta imagen cómo esta línea imaginaria va desde la unión de la cuarta con la quinta vértebra dorsal y por delante la unión del manurio del esternón con el cuerpo me subdivide a mediastino superior por encima de ella y mediastino inferior por debajo de ella. Y a su vez ese mediastino inferior se subdivide a un mediastino anterior cuyo contenido principal es una glándula que es la que denominamos timo, un mediastino medio que es la que está conformada por el corazón o la que me contiene el corazón, mejor dicho, y un mediastino posterior por detrás de ese pericardio que es el que me contiene en grandes rasgos al esófago, que es esta estructura muscular que ustedes ven aquí, y a la gran aorta descendente, o también llamada por algunos autores aorta torácica. Vamos a hablar ahora de la cavidad abdominopélvica. Les recuerdo que la cavidad anterior se subdividía por medio del diafragma en una cavidad torácica, que ya la acabamos de ver, y en una cavidad abdominopélvica, que es la que vamos a ver ahorita. Esa cavidad abdominopélvica a su vez se subdivide en dos cavidades, una más superior, que es la gran cavidad abdominal, y en una más inferior, que es la cavidad pélvica. Vamos a hablar entonces de la cavidad abdominal. Así como vieron que la cavidad posterior tiene una membrana que lo recubre, la cavidad torácica tiene sus membranas, tanto pleural como pericardio, bueno, la cavidad abdominal también tiene una membrana que lo envuelve. Y esa membrana es justamente el peritoneo parietal. ¿Qué es el peritoneo parietal? Entonces, vean en esta imagen, esta es una visión lateral, todo lo que ven aquí abajo es lo que forma la cavidad pélvica y lo que está por encima revestido, o mejor dicho, revestido por esta membrana o esta línea roja es lo que llamamos cavidad abdominal. Entonces esta línea roja es lo que me recubre la gran cavidad abdominal, específicamente ella es la que nosotros denominamos peritoneo parietal. Entonces vean en esta imagen, aquí tenemos el diafragma abdominal y esta membrana transparentosa, ese es el peritoneo parietal. Entonces nosotros tendríamos que diseccionar, que cortar la piel, el tejido celular subcutáneo que está debajo de la piel, los músculos de la pared anterolateral del abdomen, y es entonces cuando vamos a llegar a esta membrana que es el peritoneo parietal. Necesitamos cortarla de ella para poder acceder a lo que es la gran cavidad abdominal. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a encontrar en la cavidad abdominal, órganos como la parte más inferior del esófago, lo que es el estómago, la mayor parte del intestino delgado con sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion, la mayor parte del intestino grueso con el ciego, el colon ascendente, transverso y descendente. Este órgano que está aquí, que vendría siendo la vesícula biliar, este que ven aquí, que vendría siendo el vaso, y más posterior y más profundamente encontraríamos el páncreas, los riñones y esta glándula que está encima del riñón, que vendría siendo la glándula suprarrenal. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la cavidad dentro del abdomen pélvica, que es esta que le estoy señalando. Vamos a hablar entonces de la cavidad pélvica. Esa cavidad pélvica es un poco más difícil de entender porque no existe un punto anatómico, varía mucho entre los autores, entre hasta dónde yo le digo cavidad abdominal y cuándo comienzo a decirle pélvica. Lo que sí se sabe es que la cavidad pélvica se subdivide en dos a través de esta línea que ustedes ven aquí. Esta línea es lo que nosotros denominamos estrecho pélvico superior. De esa línea por arriba, esta zona que está sombreada en verde, es lo que nosotros llamamos pelvis mayor o pelvis falsa. Y lo que se me encuentre, que está aquí en amarillo por debajo de esa línea, que es el estrecho pélvico superior, es lo que nosotros vamos a denominar pelvis menor o pelvis verdadera. Es uno de los pocos casos en anatomía donde lo mayor está arriba que lo menor, porque van a ver a lo largo del estudio de la materia que todo lo menor casi en la gran mayoría está por encima y lo mayor está por debajo. Bueno, en este caso es una excepción porque la pelvis mayor está por encima de la pelvis menor. Entonces esta línea roja, que es la que me dice que de allí para arriba es pelvis mayor y de allí para abajo es pelvis menor, se llama línea innominada. En algunos libros la van a conocer o la van a ver con el nombre de línea ileopectínea, es la misma. ¿Ok? Entonces,
¿Qué estructura vamos a encontrar en esa pelvis mayor o por encima de esa línea innominada? También la van a encontrar con el nombre de línea terminal, la he visto con muchos nombres. Bueno, y van a encontrar la parte final del intestino delgado, la parte más final también del intestino grueso, y en las mujeres, cuando están embarazadas, el útero. Sí, eso es lo que se llama un útero grávido, un útero embarazado. Mientras que la pelvis menor, que vendría siendo la pelvis verdadera, nosotros vamos a encontrar desde atrás hacia adelante, de posterior hacia anterior, la parte final del intestino grueso, casi el colon sigmoide, el recto y la vejiga. Además de eso, la vejiga urinaria en la mujer, vamos a encontrar el útero de mujeres que no estén embarazadas. Hay otros órganos del aparato reproductor femenino, que son los ovarios, las trompas de falopio. Algunos autores dicen que estas trompas de falopio se hallan en la pelvis mayor o pelvis falsa, pero hay otros que te dicen que no, que él se encuentra en la pelvis menor o verdadera. A mí particularmente, por lo que he visto en otras materias fuera de anatomía como en obstetricia, los ovarios son estructuras que tienen que encontrarse en la pelvis mayor, porque anatómicamente tú puedes inferir con la palpación del abdomen dónde está la pelvis mayor o pelvis falsa. Ahora bien, ¿ven? Una visión lateral, esta vendría siendo la línea terminal que termina a nivel del promontorio del sacro. Todo lo que me queda por encima de ella, la pelvis mayor o pelvis verdadera, falsa, y por debajo de ella la pelvis menor o la pelvis verdadera. Ok. Bueno amigos, este ha sido todo el video. De verdad no olviden suscribirse a mi canal, no olviden compartirlo para que la información le llegue a muchas más personas y no olviden de darle like al video. También me pueden seguir en Instagram con @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.